7:33, doy la bienvenida a la ministra de Economía y Finanzas, Saría Moya. Ministra, gracias por acompañarnos. Medida dura el viernes, pero necesaria, muy necesaria. ¿Era el momento? La medida de focalización de los subsidios y la redistribución que hay que hacer de los recursos es una medida que ha sido analizada por años en el Ecuador, pero que nunca ha sido implementada de manera adecuada. Es normal que las familias ecuatorianas estén preocupadas por su nivel de consumo ante una de estas medidas, pero el consumo de los hogares realmente es una de nuestras mayores preocupaciones, especialmente de las familias más vulnerables. Y por eso es importante hacer una redistribución de recursos que estaban llegando, primero a pocas manos, segundo a manos que no necesariamente necesitaban este subsidio, y lo peor, financiando tejidos y redes de crimen organizado. Ahora, ministra, ¿se eliminó todo el subsidio al diésel? ¿No queda nada subsidiado? La eliminación del subsidio es completa porque si es que no se hace así, queda abierta una puerta para que esta tubería siga goteando y siga alimentando a grupos que no queremos alimentar. Ministra, 1.100 millones de dólares es lo que en este momento significa la eliminación del subsidio. ¿Cómo van a garantizar que ese dinero llegue a las manos correctas? Creo que esa ha sido la parte más importante de esta medida, y es identificar cuáles son los sectores que son usualmente beneficiarios y necesitan de esta ayuda, de este impulso, y por eso se ha creado un sistema de incentivos que nos permite garantizar que estos recursos lleguen de manera directa a las familias ecuatorianas, a través del sector transporte, a través del sector productivo, que son los que nos interesa dinamizar y proteger. 23,000 transportistas son los que van a recibir un incentivo, lo llaman ustedes, un incentivo de entre 400 y 1.000 dólares mensuales. ¿Son solo con servicio de transporte de pasajeros? Ese incentivo en específico está direccionado al transporte de pasajeros, urbano, interprovincial, intercantonal. Entonces, es importante que se registren en la página del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para acceder a este incentivo que nosotros estamos dando para que la tarifa del transporte público no se vea afectada por la medida. Pero esto no es el único incentivo que tenemos para el sector transporte. Esto va complementado con un programa para que se pueda renovar la flota de transporte público, que ha sido un pedido de la ciudadanía histórico, pero que ha sido muy difícil para el sector transporte atender. Por ejemplo, estamos generando un programa a través del cual se puede chatarrizar no solo las unidades de transporte público, sino también transporte de carga pesada, transporte de carga mixta, para que ellos puedan chatarrizar sus unidades de trabajo antiguas y que puedan recibir un bono de hasta 20,000 dólares por esa chatarrización. Eso les va a servir como entrada para un crédito que tiene condiciones blandas. Este crédito tendrá una tasa de interés de un solo dígito, y para eso el Ministerio ¿Un solo dígito o el 7%? Ese crédito es de alrededor del 9%. Ya, el otro del 7%. El otro es para los agricultores. Ok, exacto. Son para todos los transportistas, porque ¿qué pasa con el transporte de carga? ¿Qué pasa con las volquetas? ¿Qué pasa con los tractores? ¿Qué pasa con ese tipo de herramientas que son para trabajo? Tenemos 400 y pico de miles de vehículos que son a diésel en el Ecuador, de los cuales muchos son para trabajar. El programa para renovar la flota vehicular está abierto a todos los segmentos de transporte. Con respecto al transporte de carga, es importante que entre privados puedan ir revisando la tarifa, que eso es algo que todas las cámaras del sector empresarial han demostrado. Ellos entienden cuál es la importancia de esta medida y han demostrado que tienen apertura para poder dialogar entre privados e ir asumiendo el costo de esta medida en ese sentido. Y la compensación o el incentivo que les van a dar mensual va a ser por 8 meses. ¿Por qué por 8 meses? ¿Y qué pasa después del 8º mes? Es importante este tiempo, que es una especie de tiempo de transición para que ellos puedan acceder por ejemplo, a este otro tipo de programas, como el programa para renovar el transporte, porque estas nuevas unidades tendrán también mejor eficiencia y menor consumo de este combustible, que es algo similar a lo que estamos haciendo con el sector agrícola. No todos los agricultores, lamentablemente, tienen tractores,
pero alquilan los tractores dentro de las asociaciones. Entonces, les van a subir el precio de alquiler de los tractores, exacto, de las volquetas. Entonces ahí es donde entramos nosotros con un incentivo que consiste en entregar 1.200 tractores a las asociaciones. Nunca se ha hecho una entrega así para el sector agrícola. ¿Ya compraron los tractores? Estamos en proceso de adquisición. ¿Cuánto cuestan los tractores? Los tractores, estamos comprando 1.200 tractores con un presupuesto de 81 millones. El tractor es de mediana y alta gama. Y estos tractores, al momento en stock en el país, de acuerdo a lo que ha revisado el Ministerio de Agricultura, hay 200, se están importando 200 más y se están haciendo entregas paulatinas. ¿Esos tractores van a entregar ustedes a unos agricultores que han seleccionado cómo? A las asociaciones. Sí, va a llegar a todas las asociaciones. El Ministerio de Agricultura está priorizando cuáles son los sectores a los que llegan la primera entrega, pero son obviamente los sectores agrícolas. ¿Y los $1.000 a 55,000 agricultores son para qué? Son $1.000 para 100,000 agricultores. Ajá. El sector... 100,000 agricultores con el bono raíces. Exacto. El bono raíces es algo que lo hemos pensado para los agricultores que se encuentran en una situación de pobreza. ¿Cómo los identificamos? A través del registro social. En el registro social consta cuáles de ellos se dedican a la agricultura, pero esto se cruza con el registro de agricultura familiar y campesina que tiene el Ministerio de Agricultura. Y ahí es donde se identifican a estos agricultores que no tienen herramientas de trabajo, que usualmente incluso alquilan esas herramientas pequeñas y es necesario entregarles esos recursos para que ellos puedan invertir en herramientas de trabajo y por eso este bono tiene este nivel tan alto, que es de $1.000. 55,000 nuevas familias del bono de desarrollo humano, que es lo que le decía hace un momento, y 115,000 adultos mayores la devolución del IVA. Al fin se les va a devolver el IVA con este dinero. Sí, los adultos mayores son vulnerables y son una prioridad para nosotros. Como había explicado justo la semana pasada, ya se ha devuelto 200 millones, que es un monto similar al que se había entregado el año pasado. Pero ahora, con esta redistribución y esta reasignación de los recursos, tenemos la capacidad de atender con 130 millones de dólares a este grupo vulnerable. Y ya se inició el pago la semana pasada, con eso realmente ya pudimos atender a 260,000, de acuerdo a los datos del SRI, está sacándolo en un comunicado, y vendrán más en esta siguiente semana. Son 18 medidas a cambio de los 1.100 millones anuales, ¿no? 18 medidas. ¿Cuánto significa la inversión en estas 18 medidas de los 1.100? Es un monto similar realmente, es alrededor de 1.100 millones que ahora se convierten en un crédito productivo, se convierten en una herramienta de trabajo para nuestros agricultores en situación de pobreza y se convierten en protección social. ¿No van a utilizar esos recursos en otra cosa que no sea eso? Está anunciado el plan de implementación y nosotros seguiremos anunciando y socializando el nivel de cumplimiento de este plan integral. El tema de la salud. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es identificar cuáles son los grupos poblacionales que históricamente necesitaban de ese subsidio y siguen necesitando de este impulso. Sabemos que existen más necesidades, pero esas necesidades ya generamos otros cuerpos colegiados, como el Comité de la Salud, para poder ir atendiendo y solucionando los problemas estructurales que no permiten que los recursos que ya se entregan sean utilizados eficazmente. ¿Usted garantiza aquí que esa plata, esos 1.100 millones, son exclusivamente para los anuncios que hicieron? Porque lo que puede pasar después es que no les empiecen a cumplir a los transportistas, porque esa plata se fue para otra cosa, que no les empiecen a dar los créditos a los agricultores o que no les lleguen los $1.000 también a los agricultores. De hecho, el día de hoy ya se están procediendo a los pagos. A través del registro social se cuenta con las cuentas bancarias de los agricultores que ya están identificados. El día de hoy se procede con el pago de 70,000 agricultores. Nosotros somos un gobierno de palabra, pero un gobierno que escucha y que está cercano a la ciudadanía. Y por eso vamos a hacer seguimiento desde el territorio para que estos recursos no solo lleguen a las personas que tienen que llegar, sino que se queden con ellas, que es lo más importante. ¿Van a tocar el subsidio al gas? No. ¿Cómo estamos seguros de que no? Porque el presidente en una entrevista dijo que no van a tocar el subsidio al diésel y lo acaban de eliminar. La declaración que hizo el presidente fue previo a asumir su presidencia y fue porque se nos dieron datos respecto al déficit que no estuvieron validados. No, la vez pasada, fue en 2023 cuando él habló de eso. Y los datos que dieron en ese instante
de déficit era de alrededor de 2.800 millones, cuando en realidad era de 6.000, porque no habían mandado a devengar, que es el término que se utiliza financieramente, pero no habían mandado a pagar una serie de obligaciones que hacía que no se refleje el verdadero déficit. El presidente en este último año ha hablado de la focalización de subsidios y es importante redireccionar esos recursos. Ahora, si hablan de la focalización de subsidios a los combustibles, ¿entre el gas o no entre el gas? ¿Usted No me lo entre puede el garantizar? gas. Yo se lo puedo garantizar. El gas no está en agenda, es importante para el consumo de los hogares. El déficit fiscal sigue siendo de 3.000 y pico de millones. El déficit fiscal cerrará alrededor de 3.000, 4.000 millones. Con lo que estamos haciendo, estamos reenfocando y en parte supliendo las necesidades que estaban dentro de ese presupuesto. Hay opiniones divididas sobre esta medida. Los sectores productivos apoyan la medida, otros sectores, los sociales, la rechazan, piden la derogatoria. ¿Pensarían en algún momento en derogar esta medida? La medida ha sido tomada pensando en los sectores vulnerables y pensando en que esos recursos no pueden seguir financiando grupos de delincuencia organizada o crimen organizado. Le voy a dar un dato. Sí. El consumo en promedio del diésel, la mediana de consumo provincial es de 190 galones al mes. En Zamora Chinchipe es de 778 galones al mes, casi 800, es 4 veces más. Esa es la tubería rota que nosotros estamos cerrando en este momento. Es una transformación. Es una medida que entendemos que genera incertidumbre, pero por eso nosotros nos acercamos a la ciudadanía. Nosotros ayer estuvimos en el Carchi, ahora vamos a la Tacunga, porque necesitamos que también escuchen cómo acceder a estas medidas, cómo ser beneficiarios directos, sin intermediarios, de este tipo de medidas, pero también necesitamos que la gente sepa que nosotros les vamos a escuchar y que si tenemos que hacer algún ajuste en el sistema de incentivos, estamos abiertos a hacerlo. Ministra, le agradezco por venir. Muchísimas gracias, Milton. Sabina Moya, ministra de Economía y Finanzas, para defender esta medida tomada el viernes al final de la tarde por el gobierno.